Estamos, estimados amigos, hoy para hablar de un tema que voy a tratar de hacer una breve introducción antes de presentar a nuestros invitados para que se entienda el punto. El miércoles está previsto que la Cámara de Senadores vote la ley de créditos de carbono. Y se está haciendo esto, a mi modo de ver, medio oculto, medio sin que se discuta. De hecho, hemos invitado hoy a todos los senadores firmantes y todos los senadores firmantes se hicieron los Nembota. Notable, ¿verdad? O sea, vos tenés una ley que vos estás proponiendo y no querés explicar tu ley. Raro es, ¿verdad? Bueno, esta ley, estimado amigo, a mi modo de ver, tiene un peligro potencial gigante y es desincentiva la producción y la generación de demanda laboral. Pero acá estamos con los efectos. Entonces, Jorge Martínez Trabuco es bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación y a las órdenes para Vos sos asesor técnico de FECOPROT. Federación de Cooperativas de Producción. FECOPROT. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Tercera vez, no sé qué ya. Creo que sí. ¿Verdad? Por segunda ahí, o tercera. Segunda. Y nuestro inapreciable amigo, estimado amigo, para mí es un referente de siempre, Héctor Cristaldo de la UGP. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches, Enrique. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes y gracias por la invitación. No, a vos sí que gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Bueno, estábamos hablando fuera del micrófono, estimado amigo, con Jorge y con Héctor, y ellos están mucho menos preocupados de lo que yo estoy. Así que, Héctor, empiezo contigo. Pero voy a plantearte así una plancha. Dale, métele. para ver si no puedo. hay tarjeta roja, métele. Héctor, ¿qué estamos dejando hacer esto o qué historia? ¿Por qué? ¿Cómo viene la mano acá? Bueno, si ponemos en contexto, esta ley viene ya de comienzo de este año, el periodo parlamentario, donde sí en esa etapa era con poca discusión y la intención era más o menos aprobar antes que comience el nuevo periodo legislativo. Se consiguió frenar y hacer un trabajo de revisión de esa ley. Porque estamos hablando del proyecto de Patrick Kemper. El proyecto original venía del MADES, que se consiguió en septiembre del año pasado. Se consiguió que pase a estudio el equipo económico justamente porque nosotros estamos usando los criterios que establece la propia Convención del Cambio Climático, de que hay un artículo donde dice que la estabilización de los gases de efecto invernadero se hará de manera gradual para que los ecosistemas se adapten y sin afectar producción de alimentos, sin frenar el desarrollo de los países, y hay otro artículo donde dice sin generar barreras al comercio. Y muchas veces el temor nuestro es que detrás del discurso ambiental vienen barreras al comercio, ya sea arancelaria o no arancelaria. Ahí están los caballos de Troya que nosotros a veces cuidamos. Se consiguió que fuera el equipo económico estaba analizando, y mientras estaba analizando, sin terminar ese análisis, se presenta como iniciativa parlamentaria. Pero con el mismo proyecto. Y sobre todo la misma exposición de motivos. Entonces eso fue lo llamativo y con eso se pudo frenar y empezar a trabajar, porque ese proyecto tenía errores y era de muy alto riesgo para el Paraguay. Primero, el artículo 20 era muy peligroso porque todo lo que no estaba en la ley se iba a regir por lo que se resuelva en París, en Francia, del convenio. Entonces, prácticamente nuestro legislativo quedaba de florero. Después, la mera certificación ya permitía la venta directa. Entonces, eran cosas preocupantes que se pudo en este tiempo trabajar y corregir. Se eliminó eso de que París va a regir en lo que la ley no contemple. Si algo no contempla la ley, vamos a tener que corregir la ley en algún caso. Y se pusieron salvaguardas que pongan
ciertos contrapesos para que no se frene el desarrollo en Paraguay por sobreventa. Porque el riesgo es eso, sobrevender y poner en riesgo tus compromisos internacionales y entonces tenés que dejar de trabajar para cumplir tus compromisos. Claro. Y eso es lo que se salvaguarda con los artículos 10 y 15. Jorge, yo te voy a pedir, antes de entrar en la materia técnica, porque yo tengo una explicación, posición política sobre el tema, así que te voy a pedir que le explique a la gente que nos está viendo, pero para un preescolar como yo, no para un profesor doctor como Héctor, para un preescolar como yo, ¿qué es básicamente la ley de crédito de carbono? Pero sé didáctico y ¿cómo te iba a decir? Tener empatía por lo que no sabemos. Después yo quiero meter en esta conversación mi posición política sobre el pendiente, pero meterles. Sí, cuando hablamos de crédito de carbono, lo que básicamente estamos hablando es del derecho a una emisión que uno tenía, emisión de dióxido de carbono, emisión de CO2, que lo deja de emitir por A o B motivo, porque hace un cambio tecnológico. En el Paraguay más que nada hablamos es de uno tiene el derecho a producir, a hacer un cambio de uso de la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces con ese cambio de uso de la tierra puede generarse una cierta cantidad de emisiones y si uno opta por no producir, o sea por no desarrollar esa propiedad, es como que uno tiene ese crédito a su favor. Esa emisión que iba a generarse se transforma en un crédito. Este crédito tiene que ser certificado por alguna certificadora internacional a través del mecanismo de proyectos. Y esa valorización que uno puede tener al transformarse en crédito puede ser comercializable a los efectos de que lo que uno deja de emitir puede venderle a otro país, a otra empresa, a otra industria, en cualquier lado del mundo, y él se queda con ese derecho a emitir que uno tenía originalmente. Entonces, básicamente de eso es el funcionamiento básico del mercado de carbono. Yo dejo de emitir para darle ese crédito o ese derecho a otra actividad que puede estar, digámosle, generando grandes cantidades de emisiones y necesita compensar su huella de carbono o su impacto ambiental, así como también puede ser que esté generando proyectos, por ejemplo, de reforestación, donde lo que estoy haciendo es, ahí ya no estoy dejando de emitir, ahí lo que estoy haciendo es absorbiendo carbono, y eso también genera un crédito que lo puedo volver a comercializar dentro de este mercado de carbono. Bueno, con cualquier actividad que yo demuestre que yo absorbí o evité una cierta cantidad de emisión, entonces yo lo puedo transformar en un crédito para que alguien me compre. La lógica del mercado te dice que uno puede vender esto en el mercado internacional a través del proceso de certificación. Ahí es donde uno corre, digámosle, el riesgo de los precios del mercado y esto está supeditado a precios internacionales donde uno no puede saber cuánto va a ser el valor dentro de 5 o 10 años. Hoy se habla de ciertos valores, pero también hay un mercado referencial. Entonces, lo que básicamente se propone con toda esta dinámica de mercado de emisiones o mercado de carbono es que aquel que puede comprar carbono, básicamente, el que le da la capacidad de comprar ese crédito, entonces va a tener el derecho a seguir emitiendo. Y nosotros, digo nosotros, o sea, puede ser una persona, puede ser un país, básicamente deberíamos estar absorbiendo o dejando de emitir. Muy bien. Ahí es, mi querido Héctor, donde ahora que acabamos de escuchar esta explicación tan didáctica, pero esto es un caballo de Troya gigante, estimado amigo. El caballo de Troya de la historia se queda un poroto al lado de este caballo de Troya. A ver, si puedo traducir rápidamente. Bill Gates, que es un badulaque, un bandido, un criminal, va a poder producir industrialmente X, cualquier cosa, porque va a venir a pagarle acá al estanciero Fidel Zavala por no producir. Es decir, Fidel le va a poder vender a Bill Gates sus créditos de carbono y va a tener cada vez más créditos para vender
en la medida en que produzca cada vez menos. Y esto significa, estimados amigos, que lo que tenemos en el sistema productivo paraguayo en virtud de esta ley es una disminución planificada de la demanda laboral. ¿Qué significa eso, amigo, para vos y para mí? Que hay cada vez menos gente que te va a contratar. ¿Y qué significa eso en términos macroeconómicos? Significa a menor demanda, menor precio, menor demanda de trabajo, menor salario, menor demanda laboral, menor salario. En consecuencia, estimado amigo, para que el badulaque bandido y criminal de lesa humanidad Bill Gates pueda producir, hacemos acá una ley a su medida para dejar en la calle a los paraguayos. Perdón, Héctor, no puedo no pensar eso después de esta descripción que acabamos de escuchar. Yo quisiera antes del ingeniero comentar, Enrique, el mercado voluntario de carbono existe. Bueno, hoy existe el mercado voluntario de carbono, funciona. O sea, el ejemplo que vos que acabas de mencionar, de que Fidel Zavala le podría vender a Bill Gates, eso lo puede hacer hoy sin ley inclusive. Sí, que lo haga. Porque eso ya, o sea, tiene una dinámica propia del mercado voluntario de carbono, ¿verdad? Lo que la ley básicamente podría darle es una seguridad jurídica adicional al propio comercio, a los efectos de asegurar que esos créditos son del propietario que realmente está generando esos créditos. Ese es uno de los puntos positivos que se podría decir que este proyecto de ley, a diferencia del anterior, ya está mejor contemplado y mejor analizado ese punto, ¿verdad? Eso nomás para comentar nomás esa puntualización, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí vos agregas, perdón, esto es una cosita nomás que quiero agregar. Eso que vos acabas de mencionar, digamos, como ventaja, como valor agregado de las normas, en realidad lo que indica es que se quiere generar una garantía de renta para los que entren en el negocio, es decir, un incentivo mediante el cual la gente deje el mercado libre para entrar en un mercado garantizado. Ejemplo de esto, cómo funciona en Paraguay ahora mismo. Los sinvergüenzas transportistas tienen renta garantizada. ¿Y qué pasa? Les importa un pito. Porque su renta es garantizada, 8%. Ahí estamos. Soy todo oído, mi querido. Bueno, es un poco más complejo lo que no, a ver, metele. Yo estoy aprendiendo también acá. Primero, todos estamos aprendiendo con un tema nuevo. Y vamos a tener que aprender a arreglar el avión volando. La ley no hace más que poner un marco jurídico a una relación comercial que va a significar en el 90% negociaciones entre las partes. La ley no establece el valor ni qué paga, quién no paga. Ahora, sí le da la certeza al que al que tiene un emprendimiento que los carbonos que él capturó o evitó le genera un certificado que es suyo y puede vender. Porque lo peor que te puede pasar es que vos vendés lo que no es tuyo. Al no tener la ley, esa es la inseguridad. Por eso cuando le preguntamos por qué hace falta una ley y por qué se le tiene que dar seguridad al propietario de que ese certificado es suyo y no en 2 años viene el Estado, no, ese era nuestro, ese carbono no es tuyo. Y se arma una podrida. Por eso ese es el argumento más fuerte a favor de la ley. Que garantizarle la propiedad al dueño. Ahora, después viene la complejidad que puede ser una gran burbuja que no termine en nada, o puede que funcione en emprendimientos mayores. En los pequeños yo no creo, en los bosques que están restringidos por ley tampoco creo que nadie compre. Y lo que se está regulando el mercado voluntario. ¿Por qué? Porque están pidiendo la no objeción. Sin la no objeción del país, no pueden descontar de sus emisiones los de afuera. La no objeción es la llave que abre para que el de afuera pueda compensar, o si no, no puede compensar. Es solo filantropía si viene a comprar, pero no le va a servir para descontar de sus emisiones. Para que descuente de sus emisiones tiene que estar la no objeción. Por eso que esa no objeción automática era muy de alto riesgo,
Porque ahora dice claramente, siempre que haya disponibilidad y no afecte la contabilidad de paraguaya, se va a poder dar la no objeción. Si no, no se da la no objeción y no van a poder vender. Entonces el caramelo no es tan dulce. Yo siempre tomo un ejemplo de preescolar constitucional, estimado amigo, para explicar algunas cosas. Cuando estás en el colegio, cuando estábamos en el colegio, en la época en que había educación cívica, ahora se declaró SOGO, gracias a la Unión Europea, entonces te enseñaban que la Constitución tiene una parte que se llama declarativa y tiene una parte, ¿verdad?, que es la parte funcional, la parte orgánica. Y entonces, mi querido Héctor, cuando te escucho, yo me figuro esto que estábamos estudiando en el colegio, ¿verdad? Mario Paz era mi profesor. Entonces tenemos una parte declarativa acá, que es una maravilla, ¿verdad? Como la Constitución de Corea del Norte, maravillosa. Pero la parte orgánica, ¿quién da la no objeción? Madre. ¡Oh! Sorpresa. Permitime. Más. O sea, Jorge, o sea, ¿cómo podemos nosotros decirle al pueblo paraguayo que podemos confiar en el MADES si el MADES fue cooptado enterito durante Ariel Oviedo para trabajar para las ONG, para estas ONG? O sea, perdón. Ariel Oviedo un día declaró su estimado mío, y le entregó el MADES, así, con moño y paquete, a WWF y a Guirá Paraguay y a no sé qué otra ONG. Entonces él se fue de vacaciones, 5 años, y los que definían la política eran estos sinvergüenzas. Entonces, esperan, pues a mí el MADES no me garantiza nada. Y mira, de que el proyecto anterior fue presentado por la gestión anterior. Hoy tenemos una gestión nueva, con un ministro nuevo, con directores nuevos, con una versión de un proyecto mucho más medido y comedido de lo que era anteriormente. O sea, para nosotros también es un indicador de que realmente se quiere avanzar en positivo y tomando la cautela de que la ley justamente salvaguarde el desarrollo, ¿verdad? Nosotros trabajamos en muchas iniciativas muy bien con el MADES, hay muchos dolores de cabeza diarios, ¿verdad? Entonces tenemos la esperanza de que esto funcione, digámosle, institucionalmente. Nosotros no sabemos qué va a pasar con la ejecución de la ley propiamente. Ahora sí hay cosas que ya fuimos puntualizando en algunas reuniones, y lo hacemos acá público también, donde ya hemos hablado con el MADES, donde hay muchas cosas que mejorar a los efectos de tener un registro que funcione. Primero que nada, un sistema de contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que realmente se reporten las emisiones y las absorciones del país correctamente. O si no, vamos a estar haciendo un sistema de cálculo para los créditos de carbono y otro sistema de cálculo para la contabilidad de gases de efecto invernadero del país. Y para peor podría darse el caso que los números que nosotros decimos que se absorben en Paraguay, las certificadoras internacionales puedan tener otra metodología de cálculo. Entonces, ¿cómo convalidar todo eso? El MADES va a tener mucho más trabajo. Luego de que tengan la ley aprobada, seguramente, no sé cuándo va a darse porque falta todavía mucho proceso de discusión, pero una vez que se tenga esto más avanzado, el MADES va a tener muchas tareas que va a tener que hacer. Decretos reglamentarios, resolución de funcionamiento, quiénes van a registrar, cuáles son las certificadoras que van a poder trabajar en el país, cuáles son las certificadoras internacionales que tienen un perfil de seriedad y otros que no tienen una seriedad completa, y cómo vamos a tener un sistema de contabilidad de emisiones y absorciones. Ahí, Héctor, perdóname, pero ¿cómo vamos a nosotros? O sea, yo me quedo pesimista en esta conversación con ustedes, mi querido Héctor, porque ¿dónde está en la ley dónde están en la ley las estipulaciones de gobernanza del MADES que nos garanticen que el MADES va a ser administrado por paraguayos? Pues yo te voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero señalar.
Estimados amigos, si ustedes ven cómo se está generando la gobernanza en nuestro país ahora, se van a asustar. Y la razón por la que yo tomé una posición tan militante sobre la ley 6659 de transformación educativa es porque la gobernanza del Ministerio de Educación se delegó en la Unión Europea mediante una organización fantoche de fachada que se llama la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura. Entonces, ese modelo, estimado amigo, se replica en todo el Estado. Para mí ese es el problema de la 6659. ¿Por qué? Porque cede la gobernanza. Ahora, ¿cómo observamos esto, estimado amigo, en todo el Estado? Porque en todo el Estado y en el MADES en particular se firmaron acuerdos, mi querido Héctor, que ceden la gobernanza a las ONG. Sí, la trayectoria es esa. Y bueno, Los antecedentes son esos, pero también se empezaron a construir de a poco y se pudo frenar Escazú cuando ya estaba a 2 días de la firma. de la aprobarse en el Congreso. Se consiguió frenar el famoso código ambiental que estaba en el despacho del presidente para enviar al Congreso, porque se le advirtió justamente que afectaba, que tiene que tener el desarrollo sostenible tiene 3 pilares: el ambiental, el social y el económico. Y normalmente se miraba solo el lado ambiental y no los efectos en lo social y en lo económico de las medidas. Entonces, lo que nosotros siempre planteamos como contrapeso y filtros es que se haga un análisis más amplio, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, cómo va a incidir en Paraguay. Cualquier cooperación, donación, propuesta de ley o normativa de regulación que se va a generar tiene que pasar por ese filtro. Y para nosotros, en su momento y ahora creemos también que el equipo económico es la instancia donde tiene que hacer esa evaluación con todos los ministerios, a ver cómo afecta a la agricultura, cómo va a afectar a la industria, cómo va a afectar a obras públicas, cómo va a afectar la política monetaria, porque acá por un puñado de dólares los muchachos aceptan cualquier proyecto con tal de ganar una consultoría, y esa es la trayectoria. Estamos tratando de incidir en eso y que se cambie esos usos y costumbres por un análisis más mesurado y más amplio para evitar que nos metan goles y caballos de Troya. No es lo perfecto, pero es lo que estamos tratando de conseguir, control de daño más que... ¿Por qué no irnos a lo perfecto? Pregunto desde el punto de vista político. Porque hay condicionantes de afuera, hay condicionantes políticas, hay condicionantes hasta la propia... No es fácil decir, no saque esta ley. Para vos es fácil, para nosotros no, porque nuestra gente misma está confundida. Entonces, porque mucha gente cree que acá en el bosque vaya a encontrar el oro de Mariscal López que dejó enterrado. Y no va a ser así. Porque si vos vas por lo que dejas de emitir, y Paraguay no emite nada, 0,09, ¿cuál es lo que es nuestro estudio para vender? Si por lo que capturamos, y ahí sí se abre un horizonte de potencial de mercado, pues después vienen las negociaciones entre las partes, las condicionantes que van a poner, y no va a ser tan fácil, no va a fluir esto como por un tubo, esto va a ser complejo, y lo que tenemos que evitar es que hayan abusos que perjudiquen al país. Es que acá, ahí, y Jorge, si voy a arrancar esta cuestión contigo, anoté acá para no olvidarme, un esquema de gobernanza ahora en nuestro país. Para que ustedes vean, estimados amigos, lo grave que es la situación y cómo en 20 años esto se ha deteriorado hasta un nivel intolerable. FEI, Fondo de Excelencia de la Educación y no sé qué historia. Si ustedes miran el FEI, estimados amigos, ustedes van a encontrar que en el apartado de gobernanza, creo que el artículo 13, 15 o 14, no sé, pido disculpas que no lo tengo a mano, el FEI está gobernado por ONGs y tiene unos invitados que están invitados a dar la careta para encubrir que las ONG son las que mandan.
La razón que explica el fracaso gigantesco y sin atenuantes de nuestra educación es que esto se privatizó. Bandidos, se privatizó. Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura. No, ahí tenemos el Poder Ejecutivo, tiene que nombrar, en serio, tiene que nombrar ¿a quién? A ONGs. Entonces viene acá un pelotudo la vez pasada, el día de las elecciones, así acá tenemos tortura. El tipo es delegado del Estado paraguayo y en realidad es funcionario de una ONG. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, no, a mí no me crean. Porque esto se fue, estamos colonizados de vuelta. Somos un país que ya no se gobierna a sí mismo. Nos gobierna la Unión Europea. A todos los efectos prácticos. El MADES, estimado amigo, el ministro del MADES está ahí, pero no puede tomar ninguna decisión sin WWF. Y voy a ir a Paraguay, no sé qué otra, que entre paréntesis ganan un montón de guita con esto. Itaipú, ya sí está, donde ustedes miren, donde quieran. Entonces, mi querido Jorge, lo que está contando acá Héctor acerca de que las decisiones van a ser estudiadas, digamos, ad hoc, a mí no me da ninguna garantía, porque todos los mecanismos que tienen que estudiar ad hoc las decisiones, como está explicando Héctor, están en realidad gobernados por ONG que tienen el interés de convertirnos en una colonia, en un parque nacional. Pero no. Peor, en un museo. O en un museo, ¿entendés? En un museo de mariposas ahí, esas que se ponen en el vidrio. Nosotros compartimos tu preocupación, Enrique, en el sentido estricto, digámosle, como... Pero le están dando la luz verde. Pero hay que reconocer, y en los últimos meses estuvimos discutiendo mucho internamente en nuestro caso, con las distintas cooperativas y que interactuamos. Y hay personas, o hay inclusive cooperativas que dicen, bueno, esto podría ser un negocio cuando uno lo ve con un plan de inversión completo a largo plazo, pero también tiene que ver justamente con la visión de lo que nosotros solemos dar, justamente de armar un plan de inversión o un plan de costo-oportunidad para este mercado de carbono. Y ahí es donde hemos hecho algunos análisis económicos de cuánto cuesta. Como un análisis económico dice, no es así. Esto probablemente sea una ley muy interesante para promover un nicho específico para ciertas empresas que podrían resultarle beneficiosos, pero no para todos los productores, como se está hablando, de que aquel que tiene 30, 40 hectáreas va a poder ganar por crédito de carbono. Es mentira. Es mentira porque los costos son altísimos, los costos de mantenimiento son altísimos, uno firma contrato de ventas de 30 años, entonces la seguridad de lo que uno tiene que tener invertido es muy alto. La dinámica de lo que podría pasar también es muy alto. Y el rol del MADES va a ser primordial y compartimos. ¿Por qué compartimos y comparto yo particularmente también tu posición y tu preocupación? Porque hay momentos donde el MADES es tu mejor aliado y hay momentos donde es el peor enemigo. Y esas son las cosas que deberían estar bien legisladas. Y bueno, y esta ley no lo para hace. Que justamente no. Y esta ley no lo hace. Suceda eso. Y ahí, Héctor, viene el punto para mí central, ¿verdad? Nosotros, a ver, yo tengo una línea de preocupación que es constante y uniforme, como dicen los abogados en esta materia, y es la siguiente, señores. Esto tiene que estar en manos de paraguayos, controlados por paraguayos. Es decir, el MADES así como está, estimado amigo, no le sirve al Paraguay, le sirve a la Unión Europea. El MADES es una oficina colonial, igual que el FEI, igual que el Mecanismo Nacional de Tortura, son oficinas coloniales a todos los efectos prácticos y desde el punto de vista histórico. Entonces, yo te admito que vos me digas lo del MADES, mi querido Héctor, pero no se cambió ni una coma
de la gobernanza del MADES. Nada, cero. Va a depender del trabajo que se haga entre todos para ir poniendo los contrapesos y priorizar los intereses nacionales a los enlatados que vienen de afuera. Y para eso, esos 3 o 4 filtros que te estaba señalando son importantes a la hora de tomar decisión, porque en el fondo las decisiones las toman las autoridades electas o nombradas. Sí, señor. Y nosotros como gremio lo que tratamos es de mostrarle que la balanza tiene 2 platos. Hay muchas cosas positivas en algunos y hay cosas negativas. Las cosas negativas venían pesando más que las positivas en muchas iniciativas. Tenemos el caso de la Mesa de Finanzas Sostenibles, que sacaron la resolución 8, esa famosa del Banco Central, que es una de las entidades más eficientes, más ponderadas por todo. 818, sí. Compraron carne podrida. Ya, bueno, después déjame terminar. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a reclamar, nos dicen, no, esto fue pedido del sector privado. ¿Y quién es el sector privado? Y la Mesa de Finanzas. ¿Y quién es la Mesa de Finanzas? Y algunos bancos y WWF, como decimos. Entonces, ahora se está trabajando con los bancos para tratar de balancear la cosa y hacer algo razonable y no algo irracional como estaba. Porque eso es, yo te digo, si vamos a hablar de finanzas sostenibles, si yo tengo 100 hectáreas de bosque y quiero ofrecer como garantía para una hipoteca, me toman. ¿Por qué te van a tomar? Y no te toman. Y es lo que te digo, ¿por qué Entonces, te van a tomar? Y bueno, entonces, pero ellos hablan de sostenibilidad y te obligan a vos a hacer, desconocen, esa resolución desconoce, a partir de eso les sirve de pie para desconocer la declaración de impacto ambiental, que para nosotros es el documento oficial que nos avala que nuestro emprendimiento cumple con todos los estándares técnicos, ambientales y de productividad para que sea sostenible el emprendimiento. Ellos desconocen. Entonces, ¿para qué queremos más? Ahí viene tu misma pregunta, si vamos a estar por resolución cambiando las leyes en Paraguay. En ese nivel de maraña jurídica no tenemos que mover los productores y no es fácil ir desenredando esa telaraña, pero por eso no es fácil. El enemigo trabaja, nosotros tenemos que trabajar el doble. Pero totalmente el doble. Pero ahora voy a decir una cosa, estimado amigo. Este proyecto, y lo voy a decir, yo no quiero enojarme con nadie, estimado amigo, pero no voy a dejar de decir lo que tengo que decir, y si se enojan, se pueden ir al carajo. Así de simple. Porque acá es lo que estamos discutiendo, el futuro del Paraguay. Y si ustedes no quieren venir a explicar el futuro del Paraguay, que ustedes están regalando, pues entonces pueden enojarse nomás por mí. Pero acá, mi querido Bachi Núñez, ¿por qué vos no podés venir a explicar acá por qué votaste este proyecto? Patrick Kemper vino. Yo tengo que decir que Patrick vino. Patrick fue el primero que vino acá y explicó su punto de vista sobre este proyecto. Katia González, ¿vos por qué firmaste este proyecto? ¿Por qué firmaste este proyecto? ¿Entendés el proyecto? ¿Sabes lo que está implícito en este proyecto o firmaste nomás el proyecto? Así están firmando el proyecto, estimado amigo. Así están legislando la entrega del Paraguay. ¿Qué otro senador? Lerlis Maidana. ¿Vos entendés este proyecto? Natalicio Chase, mi estimado Petengil. Ustedes, a ver, ¿por qué no vienen a explicar lo que firmaron o no saben? Yo espero que ustedes sepan lo que firmaron, porque si no, ¿de qué se trata esto? ¿Saben de qué se trata? De entregar el Paraguay. De eso se trata. Este proyecto, estimado amigo, viene del estudio jurídico Bouga. ¿Cómo sabemos eso? Porque el día que estuvo aquí Patrick Kemper en esta misma mesa confirmó que el estudio Bouga le hizo el proyecto. Entonces, espera un momento, mi querido Bachi Núñez, vos trabajás para Bouga. Te pregunto en serio, para Bouga ustedes trabajan. ¿Qué interés tiene Bouga? Le preguntaron a Bouga, che, ¿por qué vos querés esto?
¿Le preguntaron? No le preguntaron. ¿Por qué no le preguntaron? Una cosa que es obvia. Che, ¿por qué vos querés este proyecto? No, nada. Ellos firmaron nomás. Katia, ¿por qué? A ver, contestá pues, gran opositora. En serio te digo. Espero que atiendas mañana el teléfono. Y espero que puedas contestar estas preguntas. ¿Por qué le firmaste al estudio jurídico Boga este proyecto? Y espero que la respuesta sea seria y no firmé por solidaridad porque me pidieron la firma. ¿Qué? O sea, así ustedes legislan, ¿no? Así ustedes ponen la firma de la representación del pueblo paraguayo en la entrega de la soberanía nacional, en una cuestión que tiene incidencia sobre nuestro futuro de producción. No es serio. Discúlpenme. No solo no es serio, voy a decir esto con mucho respeto, estimado mío, es intelectualmente corrupto. Firmaste un proyecto que no entendías de Lima y Ana. Firmaste el proyecto porque te pidió Bachi, no porque estás de acuerdo, porque estudiaste. Eso se llama corrupción intelectual, estimado. Y ustedes van a estar todos tranquilos. ¿Qué hay acá con Boga? ¿A quién responde Boga? Boga es un estudio jurídico. Alguien es su cliente. No preguntaron. Mira, oche, no preguntaron. Pero qué simpático. No preguntaron. Plantear a mis dos invitados aquí, estimado amigo, algunas cosas que ya están ocurriendo. Ya están ocurriendo. No es que van a ocurrir. Bueno, empiezo contigo, Jorge. Ustedes saben, estimado amigo, y acá lo estaban explicando fuera de aire Héctor y Jorge, esto tiene un dispositivo de rentabilidad que genera en la situación presente baja expectativa. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en dos países en específico que todos podemos mirar en Google? Ocurrió que la baja expectativa de rentabilidad de los negocios particulares se convirtió en motivación política de los lobbies. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijeron? Que en realidad las mediciones tienen que hacerse a nivel nacional para poder beneficiar a estos, entre comillas, inversores particulares. Y entonces tenemos dos países, estimados amigos, que tienen una historia de terror con respecto a esto, pero de terror, de Stalin, Holanda e Inglaterra, donde la rentabilidad que Héctor dice, esto es para los que tienen 15.000 hectáreas y más, se convirtió, gracias a las motivaciones de los inversores, en una política nacional que le permite sumar al inversor, que es un gran baulaque y un bandido, el territorio entero. Y entonces, ¿qué hace? Héctor, vos me estás emitiendo a mí más de la cuenta, fuera. Te saco tu estancia, tu tierra, tu propiedad, tu vaca. No, pero yo estoy hace 300 años acá, mi familia. No, fuera. Se están nacionalizando propiedades, estimado amigo, en la supuesta democracia holandesa. Y en la supuesta democracia británica, hasta las casas. Hasta las casas, estimados amigos. Las casas, tu casa. No quiero que me crean a mí, lean los diarios británicos de hoy. No, nosotros vamos a pontificar la democracia. Ustedes no son más democracia. Ustedes dejaron de ser democracia hace ratísimo. Ustedes son una dictadura colectiva. No hay más derecho de propiedad. Y yo quiero que me expliquen, mi querido Jorge, esa es la pregunta, ¿cómo atajamos esa evolución? Y atajamos con la seguridad jurídica que existe en el país respecto a la propiedad privada que tenemos garantizado todavía por Constitución Nacional. Todavía. Y esperemos que siga así. No, yo también espero y voy a luchar sobre eso. Y tenemos,
Hay planes de cambio climático que existen a nivel global, cada país tiene su propio plan, Holanda tiene su propio plan, y de ahí salen todas estas, para nosotros locura, ¿verdad? Porque la propia convención, así como dije, la propia convención de cambio climático que se firmó en el año 92, dice que cualquier medida que uno haga dentro de su país no puede afectar la producción de alimentos. Y ahí es donde ellos básicamente proponen medidas de síntomas ambiental exclusivamente sin medir las consecuencias sociales y económicas. Por eso que básicamente yo promuevo mucho y hablar más de sostenibilidad, tratando de buscar el equilibrio de los tres, pero hay muchos que evidentemente tienen solamente la mirada a lo ambiental. El plan de cambio climático de Paraguay está ajustado en cierta manera a un plan nacional de desarrollo, y el plan nacional de desarrollo de Paraguay tiene carácter constitucional. Lo que hay que velar es para que las autoridades agarren ese plan nacional de desarrollo y promuevan ese plan. Perdón, te interrumpo una cosita porque voy a hacerle a Héctor una pregunta de preescolar. ¿Quién era el secretario técnico de planificación? ¿Qué época? En la época de Schroeder era Mandelburg. No, ahora. Nosotros lo dijo. El secretario técnico de planificación, estimado amigo José Molina. ¿Y qué es José Molina? O José querido, ONG0 sos, papá. El secretario técnico de planificación del rango constitucional. Pero vamos, el plan de gestión paraguayo en el tema cambio climático está enfocado en adaptación, en la teoría. En la práctica, las cooperaciones que más plata traen son las de mitigación, cuando eso no coincide con la política nacional relacionado al cambio climático. Ahí es donde empieza a hacer ruido el piñón y corona, se va a romper el diferencial. Entonces tenemos que nosotros mostrarle siempre allá el norte, no es acá, ¿verdad? Es adaptación Paraguay, no mitigación, porque no mitigamos. Héctor, son o sea, países yo te muy bacanos. voy a contar algo. Es nuestra tarea, va a No, ser es que nuestra yo estoy de tarea. acuerdo contigo, yo te acompaño, vos sabés eso, yo apoyo eso, pero ¿sabes lo que pasa, Héctor? Nosotros, vos, Jorge, yo, nos vamos a morir. Y no podemos dejar la situación a la discreción. Esto tiene que estar en un marco legal que le defienda a nuestros hijos. Y eso es lo que no está acá. La Constitución nos defiende todavía, como dijo él, ¿verdad? Porque no hay, la propiedad privada no se puede confiscar. Ese es una gran defensa para nosotros, pero la tilinguería no tiene límite, yo estoy de acuerdo. Entonces tenemos que ser cautelosos y pasar siempre por esos tres Y yo, filtros, lo único cualquier medida. Eh. Y creo que medianamente... Y yo, una cosa es lo que creo que hay que agregar acá, señores, ustedes van a poner acá la gobernanza del MADES. Y en la gobernanza del MADES va a estar prohibido que haya ONGs. ¿Qué cuesta poner eso? ¿Me quiere alguien explicar por qué no se puede? A lo mejor en la reglamentación se puede. No, en la ley. Prohibido ONGs en el MADES. ¿Por qué no se puede? Una de las cosas que promovemos mucho últimamente es justamente no estamos de acuerdo, no estamos en contra de que paraguayos formen parte de las mesas de discusión de este tipo de leyes, pero cuando esos paraguayos o cuando extranjeros actúan bajo representación y financiamiento internacional, entonces están interactuando fortalecidos por otras intenciones. Entonces en la mesa de trabajo últimamente justamente eso reclamamos también. O sea, nosotros no podemos seguir teniendo en la mesa de trabajo lo que vos estás diciendo. Bueno, gente que responde a financiamiento extranjero. No es a financiamiento, es poder colonial. Y Jorge, tengo que irme a la pausa. Pero yo voy a decir una cosa antes de irme a la pausa porque tengo el micrófono. Así que perdóname. Estimados amigos, hay un país que le dijo a las ONG fuera de acá, pero a patadas, a toditos. Y a partir de que dijo eso, ese país ahora la llegó Satanás, la bestia negra de la Unión Europea. Y ya es un dictador el primer ministro. No. Ese país se llama Hungría. Y el primer ministro se llama Víctor Orbán. Y cuando Víctor Orbán vio esto, estimado amigo,
Dijo, yo vengo acá, amigas, amigos, a proponer la renacionalización de nuestro país. Y los echó a patadas. No queda ni una ONG en Hungría, en la gobernanza, en la gobernanza oficial. ¿Por qué no podemos nosotros? ¿Me quiere alguien explicar? Bueno, eso. Rápido, me tengo que ir a la pausa porque ya vienen, ya los chicos de deporte ya están acá para echarnos. Bueno, 30 segundos, Jorge, 30 segundos, Héctor. Pero literalmente 30 pues ya nos están echando. Bueno, desde FECOPRO estamos acompañando todo este proceso y vamos a ir acompañando todo el proceso legislativo que sucede en la Cámara de Senadores y luego seguramente también en la Cámara de Diputados. Y vamos a estar precautelando también que existan estos espacios de discusión con el gobierno y que también nos inviten todavía a seguir participando en estos procesos de diálogo para ir perfeccionando todo esto que se puede dentro de la ley y la normativa reglamentaria que tienen que salir. Héctor. Bueno, las decisiones tienen que estar con esos filtros que ya te mencioné y basadas en ciencia, no en prejuicios ni eslogan. No le tenemos miedo a que las ONG participen, hay ONGs de distintos matices y no tenemos miedo a una discusión racional. A dogmas sí lo vamos a enfrentar con datos y conciencia. Amigas, amigos, esta discusión fue para mí fantástica, aprendí un montón y nada, guerra. Nos vemos mañana a partir de las 20, que la pasen súper bien.